Ok, bueno, este video, como ven, no es historias de ultratumbas, sino que el día de hoy yo les quiero compartir un caso muy estremecedor, y es el caso de Jeffrey Dahmer. Él no es considerado una persona, sino como un monstruo, porque cometió actos terribles. Él asesinó, es un asesino en serie, asesinó a muchos hombres, incluyendo niños, y cometiendo otras atrocidades como el canibalismo y la necrofilia. Ahora, hay una cuestión aquí que tal vez muchos los que han visto la serie que está en Netflix hayan visto en el capítulo 10, en la cual Jeffrey Dahmer, él eh, pide ser bautizado y llega a ser bautizado. Entonces inmediatamente fui y busqué más información. Creo que lo mejor sería leer directamente entrevistas, y eso fue lo que hice. Me gustaría aclarar algo. Yo no tengo la certeza de que Jeffrey Dahmer haya entregado su vida a Cristo en los últimos días de su vida, pero esto me parece una gran oportunidad para poder leer lo que trata el Evangelio de Jesucristo, y al mismo tiempo poder explorar qué es lo que pasa en los últimos meses de vida de esta persona, de este monstruo, por así decirlo, y, y qué fue lo que le llevó a querer bautizarse, y poder también averiguar cómo es que fue posible que Jeffrey Dahmer sea bautizado, y qué es lo que ese sacerdote tuvo que decir cuando lo entrevistaron. Entre ellos, muchos le reclamaron de que ellos no querían ir a un cielo donde Jeffrey Dahmer esté, y muchos lo apoyaron y le dijeron de que continuara su labor en las cárceles. Entonces, pues vamos a ver ahora. No creo que alguien no sepa de Jeffrey Dahmer, y si no sabes de Jeffrey Dahmer, aquí te puedo dar un pequeño resumen. Ok, es muy fácil. En Wikipedia aquí está. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, espero decirlo bien, Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Wow, wow. Ahora, conociendo un poco más de quién era este personaje de Jeffrey Dahmer, quiero ir a la entrevista que le hicieron al padre que bautizó a Jeffrey Dahmer. Su nombre es Roy Radcliffe, y él comienza así. Hay un compañero que lo llama, y pues él le está diciendo al entrevistador exactamente desde ese suceso. Y él comienza diciendo, me llamó, el compañero me llamó y me dijo que un prisionero necesitaba ser bautizado. Y yo dije, ok, ¿quién es? ¿Cómo se llama y dónde está? Y el compañero dijo, bueno, tal vez quieras sentarte. Su nombre es Jeffrey Dahmer. Y ahora él continúa diciéndole al entrevistador. Y por supuesto todos sabían quién era Jeffrey Dahmer, porque habían aparecido en las noticias en ese momento. Lo que pasa después es que Two News le pregunta a Radcliffe si él se sorprendió mucho, y él continúa, esto podría ser bastante malo. Sí, hubo un momento en el que me pregunté qué estaba haciendo. Radcliffe dice que la primera pregunta que le hizo cuando ya estaba enfrente de Jeffrey Dahmer fue, ¿por qué quiere bautizarse? Y fue entonces cuando Dahmer comenzó a citarle las escrituras. Entonces, Roy le dice a Tu News, me sorprende y pienso, wow, realmente estudiaste estas cosas y sabes de qué tratan estos versículos. Fue en ese momento en que Radcliffe aceptó bautizarlo. Cuando acepté bautizarlo, hizo un sonido que me pareció extraño, y suspiró. Le pregunté por qué hizo ese sonido, y me respondió que tenía miedo de conocerme. Entonces él le pregunta, ¿por qué tienes miedo de conocerme? Y Jeffrey Dahmer le dice a Roy, dice, que tenía miedo de que dijera que no podía bautizarlo, porque había sido demasiado malvado, demasiado perverso, demasiado pecador. Entonces Roy le recordó a Jeffrey Dahmer que incluso un asesino en serie podría recibir el Evangelio de Cristo y ser salvo si confesaba sus pecados y le pedía a Jesús que entrara en su corazón. Después de esa conversación, el 10 de mayo de 1994, Jeffrey Dahmer fue bautizado. Es que es una locura porque soy humana, y en mí, y no me cabe la idea
de que sea posible perdonar a una persona así, una persona que haya asesinado y cometido todos los actos brutales que Jeffrey Dahmer hizo a lo largo de su juventud. Para mí es imposible. Yo sé que si Jeffrey Dahmer realmente creyó con fe en el Evangelio de Jesucristo y que se arrepintió de lo que él era e hizo y se entregó a Cristo y que por ende fuera sellado por el Espíritu Santo. Yo sé que para Dios, para lo que no hay imposible, incluso una persona como Jeffrey Dahmer puede ser salva. Ahora, eso todo lo mencionado es un don de Dios. Entonces, si él hubiera puesto su fe y haberse arrepentido, es porque primeramente Dios lo permitió y Dios hizo que eso fuera posible dentro del interior de Jeffrey. Ahora, después de que hemos leído estas cosas, vemos que hay dos testimonios diferentes. Vemos que por un lado eh, pueden pintar a Jeffrey Dahmer como una persona que realmente se arrepintió y que quería entregar su vida a Cristo. Y también, por otro lado, personas que podían testificar que ciertamente él no se había arrepentido. En el final del juicio de Jeffrey Dahmer, y él dice esto: para terminar, solo quiero decir que espero que Dios me haya perdonado. Sé que la sociedad nunca podrá perdonarme. Sé que los familiares de las víctimas no me perdonarán lo que les hice. Prometo rezar todos los días para pedirles perdón y para que el dolor desaparezca alguna vez. Y por último, dijo, si pudiera volver atrás para devolverle la vida a sus personas amadas, lo haría. Lo siento mucho. Me merezco lo que me pasa por lo que hice. En sus palabras se ve un arrepentimiento, pero también se ve que no hay una convicción. Tal vez esa convicción se la guardó para sí mismo, pues tal vez no vería que ese lugar enfrente de los familiares haya sido el lugar indicado para decir, y sé que Dios me ha perdonado. No lo sé, no lo sé. Yo no sé qué haya pasado con el corazón de Jeffrey Dahmer. Como realmente lo que yo piense, pues no es muy importante al final de todo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto al Evangelio y qué es lo que hace que una persona sea sellada por el Espíritu Santo. Entonces, leemos Romanos 10, del 9 al 13, y dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, hay algo que normalmente pasa cuando una persona va y le predica el Evangelio a alguien, y es que cuando la persona llega a decirle que para ser salvo tiene que entregar su vida a Cristo, la otra persona piensa que después de entregar su vida a Cristo, luego tiene que hacer méritos, transformar su vida, hacer cambios en su vida para que de alguna forma Dios vea que realmente Él ha entregado su vida a Cristo y que realmente Él está buscando la salvación. Eso es lo que normalmente pasa en la mente de las personas. Es por eso que lo ve como una tarea demasiado grande. Pero la verdad es muy distinta, porque en la Biblia está escrito muchas veces que las obras de las personas que podamos hacer con nuestros esfuerzos para poder cambiar y vernos justos ante Dios, para Dios esos son trapos de inmundicias. Ahora para ver cómo se da la salvación y qué es lo que pasa después de esto, en otro versículo, me gustaría conectarlo con lo que dice Jesús en Mateo 3:8, y es porque están conectados por el tema de qué es lo que pasa después de que una persona ha sido salvada o ha entregado su vida a Cristo. Entonces voy a leer Efesios 1:13 y dice así, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, y quiero que esto se recuerde. Él
fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, Jesús en el Evangelio, Mateo 3:8, nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, en la Biblia tenemos un caso que es de Saulo, Pablo, lo conocerán mucho más por Pablo. Y este hombre había sido un perseguidor y un asesino de cristianos. Y Dios lo elige a él para ser herramienta suya y llevarlo no solo a judíos, sino que estrictamente a los gentiles. ¿Para qué? Para esparcir su evangelio, el cual él tendría que pasar por muchas cosas muy fuertes, muy duras de vivir, pero ese había sido su destino, por la cual fue escogido por Dios para ello, para ese labor. Entonces, hay una gran diferencia y muy amplia de eh, lo que, lo que hizo en ese momento, hace tiempo atrás, Pablo como perseguidor de cristianos, y muy diferente a lo que Jeffrey Dahmer hizo en su vida, pues los motivos eran muy diferentes. Eh, Eso nosotros pues lo podemos observar muy bien, que los motivos detrás eran muy distintos. Sin embargo, no quita que ambos hayan sido asesinos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora, sin tomar en cuenta que Pablo había sido una herramienta escogida por Dios, eh, podemos ver que Pablo pues vivió muchos años más para poder ver en él lo que menciona Jesús en Mateo 3:8. Y es que en él podemos ver los frutos dignos de arrepentimiento. En lo que, al contrario de Jeffrey Dahmer, eh, pues después de su bautizo pasó 7 meses y de ahí pues no se sabe qué es lo que pasó después de su bautizo y no podemos tener la certeza de que haya tenido frutos dignos de arrepentimiento. Quiero recordarte algo, no importa quién eres ahora, no importa las cosas que estés haciendo, todo el daño que has cometido antes, tus equivocaciones, sea algún vicio o algo que sepas que está mal, Cristo ya pagó por esos pecados, Cristo ya lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó que envió a Jesucristo para que Él pagara por tus pecados. Entonces, presta oído a estas palabras, por favor, y pon tu fe en la obra redentora de Cristo, porque Él ya lo hizo, Él ya pagó por tus pecados. Pero si tú no crees en Él, en el día del juicio final, pagarás por tus obras, por todas las cosas que has hecho, por cuanto no quisiste ser representado por Él. Y créeme que no se necesita haber sido un Jeffrey Dahmer en la vida para merecer la condena que recibirás, por cuanto no creíste que absolutamente todos tus pecados ya habían sido perdonados en Él. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí. Espero subir videos más adelante, muchos más cortos y dinámicos, conforme vaya mejorando frente a las cámaras. Pongan su fe en Cristo y en su obra redentora. Cuídense mucho. Adiós.